Buenos días, compañero. Buenos días con todos. Mi nombre es Noelia Cristel Cuba Serrano, de la carrera de Contabilidad. El día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema muy importante que marcó un antes y un después en el Perú rural tradicional. Vamos a hablar acerca de la reforma agraria, la cual se dio entre el año 1930 y 1990. El Perú vivió uno de los procesos más profundos de transformación rural. De- eh, en el año 1969, por el gobierno general de Juan Velasco Alvarado. Este proceso buscó desmantelar el sistema de haciendas y redistribuir la tierra a las comunidades campesinas y corporativas agrícolas con el objetivo de poner fin a siglos de desigualdad en el campo peruano. Sin embargo, pues más allá de los cambios inmediatos, muchas de las estructuras de poder económico e inclusión social permanecieron, por el cual vamos a analizar de manera más detallada la reforma agraria desde los ámbitos políticos, económicos y sociales. En el ámbito político, se evidenció en la ruptura del Estado reformista y autoritario que asumió el control directo de las transformaciones estructurales. El gobierno militar de Velasco justificó su legitimidad en la necesidad de eliminar el dominio oligárquico y promover la justicia social en el campo. Sin embargo, la permanencia de la centralización de poder político fue evidente. Las decisiones se tomaban desde Lima sin una participación real de las comunidades rurales, ya sea en el diseño, en la gestión de las reformas. El régimen militar centró el poder en las Fuerzas Armadas, reproduciendo la exclusión política y de los sectores campesinos que decían representar. Esta condición contribuyó a que tras el fin del gobierno militar, las reformas se desmantelaran sin consolidar pues una estructura participativa duradera. Mientras que en el aspecto económico, la reforma agraria supuso un cambio estructural sin precedentes. Entre los años de 1969 y 1979 se expropiaron más de 15 millones de hectáreas, beneficiando a 370.000 familias. Las grandes haciendas agroexportadoras fueron desmanteladas y el Estado pues creó una corporativa agraria de producción con la única intención de elevar la productividad y la democratización de la propiedad. Este proceso redujo significativamente el poder de la oligarquía terrateniente tradicional y alteró una estructura de economía rural. La reforma cambió la propiedad de la tierra, pero no transformó la dependencia externa ni la debilidad del mercado interno. Esta dualidad reforma estructural con base productiva un poco frágil dejó al campo peruano vulnerable y las políticas neoliberales aplicadas desde los años 90. Voy a dar pase a mi compañero José, que les va a seguir mencionando acerca de los ámbitos sociales y los cambios que se dieron. Muy amable compañera, gracias. Continuemos. Bueno, en el ámbito social, la reforma agraria significó una ruptura histórica con siglos de dominación y servidumbre. Por primera vez, los campesinos e indígenas pasaron a ser reconocidos como ciudadanos plenos, con derechos sobre la tierra. Sin embargo, muchos campesinos terminaron dependiendo del Estado, ya que a través de cooperativas mal administradas o de subsidios perdieron su autosuficiencia. En algunos casos se les asignaron tierras, pero carecían de experiencia, conocimientos técnicos o capital para gestionarlas productivamente. Este proceso implicó la destrucción del sistema de haciendas como orden social y simbólico, en el que los patrones ejercían control paternalista sobre los trabajadores rurales. La restitución de tierras comunales a las comunidades andinas contribuyó a la reconstrucción de identidades campesinas y a una mayor autoafirmación cultural. Sin embargo, la permanencia de las desigualdades estructurales limitó el impacto de la reforma. Muchas comunidades carecieron de infraestructura, educación y mercados accesibles. La migración rural hacia las ciudades aumentó drásticamente
en las décadas de 1970 y 1980, generando cinturones de pobreza urbana. Además, la violencia política en los años 80, especialmente en regiones rurales, evidenció que la exclusión social persistía. La promesa de justicia agraria se diluyó ante la crisis económica, el entorno de políticas neoliberales y la fragmentación del movimiento campesino. La influencia en el Perú de hoy. El Perú contemporáneo sigue marcado por fuertes brechas sociales entre Lima y las regiones rurales, especialmente las zonas andinas y amazónicas. Las periferias urbanas, o también llamadas barriadas, son vestigios del fenómeno migratorio y reflejan la persistencia de déficit de servicios, informalidad y segregación espacial. La desigualdad estructural continúa siendo un desafío central para la política social, la cohesión nacional y la legitimidad del Estado. La tentativa desarrollista no logró reemplazar totalmente el modelo primario exportador, de modo que la economía contemporánea peruana sigue dependiendo de una gran medida de extracción y exportación de materias primas como la minería o el agroexportación. Al mismo tiempo, las reformas neoliberales de los años 90 en el gobierno de Fujimori promovieron una mayor apertura de mercado, privatizaciones y ajuste estructural que consolidaron algunas tendencias de liberación económica. En la actualidad, el Perú muestra una economía altamente integrada al mercado global, pero marcada por desigualdad regionales, poca diversificación industrial y vulnerabilidad frente a choques externos. Conclusiones. La reforma agraria de 1969 a 1979 fue uno de los experimentos sociales y económicos más ambiciosos del siglo XX en América Latina. Representó una ruptura política con el dominio oligárquico, una redistribución sin precedentes de la propiedad agraria y una reivindicación social del campesino. No obstante su ejecución autoritaria, la falta de sostenibilidad económica y la persistencia de estructuras de desigualdad limitaron sus efectos a largo plazo. Las permanencias como la centralización del poder estatal, la dependencia productiva y la desigualdad social explican por qué el Perú actual aún enfrenta tensiones en torno a la justicia rural y la equidad territorial. Comprender estos procesos permite interpretar históricamente al Perú contemporáneo como un país donde las reformas más audaces no lograron desarraigar completamente los legados del pasado. Muchas gracias. eh, Eso sería todo.